15 de agosto del 2024. Las lecturas que nos van a corresponder el día de hoy, la primera es del libro del Apocalipsis, capítulo 11, el versículo 19, capítulo 12, del 1 al 6 y el versículo número 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con dolores de parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 7 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 15, del 20 al 27. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 1, del 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo y dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, este día pues nos están proporcionando las 3 lecturas de, del Nuevo Testamento, y tenemos el Evangelio. Entonces, vamos a analizarlas rapidísimamente. Yo no quiero entretenerlos mucho porque a lo mejor dicen, pues ahora va a ser muchísimo, ¿no?, la información. No, no es eso, sino que vamos a tener que tocar esos puntos porque son muy importantes. Vamos a ver entonces el libro del Apocalipsis. Y quiero decirles a ustedes que, bueno, pues el libro del Apocalipsis fue aceptado por la iglesia, el libro, ya en el año 400 de nuestra era cristiana. No crean que fue luego cuando eligieron todos los escritos, todos los libros que tenemos, que son 13 cartas de Pablo, una carta de los Hebreos, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, una carta de Santiago y una carta de Judas, y los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. No quiero que crean ustedes que el Apocalipsis se integró cuando se integraron todos estos libros. Eran 26 libros nada más. Y bueno, se integraron
Y ya después pasaron muchos años e integraron el libro del Apocalipsis. ¿Por qué no lo habían integrado? Pues porque se daban cuenta que tenía una situación muy diferente a todos los demás libros. Pues era un libro como muy ficticio, decían, ¿no? O que era un libro así como que no se le entendía. Entonces, bueno, pues se le acreditó ya posteriormente, y sabiendo que el libro del Apocalipsis, aunque decimos que fue escrito por Juan, el apóstol, se nos menciona, según los estudios, que es la comunidad juánica la que escribió el libro del Apocalipsis, o sea, los seguidores de Juan, con todo lo que Juan había dicho, claro, con todo lo que predicaba Juan, con todo lo que él significaba y con todo lo que él les comunicaba a la gente, ¿no? Entonces escribieron y en ese entonces le decían el libro de la manifestación. Se manifestaba las ideas, el evangelio, se manifestaba la doctrina de Juan a sus discípulos, por eso se llamaba el libro de la manifestación. Pero ya después le cambiaron el nombre y le decían era el nombre, el libro de la revelación, porque revelaba muchas cosas importantes. Ahorita lo vamos a ver. Y ya hoy en día le ponemos Apocalipsis, ¿no? Y ya vemos que el libro así como que le tenemos mucho miedo, que porque es futuresco y se van a cumplir las profecías, ¿no? Hay que interpretarlas, ¿no? No caigamos en esos errores. Bueno, es Apocalipsis 11, el 19, y después el 12, el 1 al 6 y el 10. Recuerden que no leemos todos los versículos consecutivos para no salirnos del tema de lo que estamos hablando. Sí, ustedes lo pueden leer si quieren de corrido, del 11 hasta el 12 y hasta el versículo 10, pero pues aquí nada más lo vamos a ver el capítulo 11, versículo 19, capítulo 12, del 1 al 6 y el versículo 10. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice la escritura de este libro. Sí, vamos a pensar que lo dijo Juan, aunque fue escrito por la comunidad juánica. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. O sea, aquí nos está mencionando que Juan estaba viendo la grandeza de nuestro Padre Dios. Recordemos que el arca de la alianza pues justamente está escondida en la tierra, ¿no? Bueno, él tiene una visión. Aquí se habla de eso, de que se abre el templo de Dios, ¿sí? El lugar, el reino, ¿verdad? El reino de los cielos, ¿sí? Y ahí se encuentra el arca de la alianza. ¿Qué tiene el arca de la alianza? Recuerden que tenemos ahí en el arca de la alianza el báculo de Aarón, que floreció, que lo usó Moisés para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto. Tenemos ahí las tablas de la ley de Dios, escritas por Moisés, porque las primeras que escribió nuestro Padre Dios las destruyó Moisés, diciéndole que el pueblo no merecía esa ley porque ya se había corrompido, ya se habían hecho un becerro de oro. Eso lo pueden ver ustedes en el libro del Éxodo. ¿Y qué otra cosa tenemos ahí en el arca de la alianza? Tenemos un pequeño recipiente en donde se guarda el maná, que es el migajón, por decirlo así, la comida que Dios les mandó durante 40 años a los hebreos en aquel entonces para que comieran todos los días. Eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Maná no es un nombre, es una forma de decir qué es esto, nomás que en el idioma hebreo. Manú. Nosotros hoy le decimos maná, pero su pronunciación es manú. Pero quiere decir qué es esto, qué es esto, ¿no? Bueno, esas cosas estaban dentro del arca de la alianza. Esto representa el poder de Dios ante los hombres. Y por eso dice ahí Juan que pues abrió el templo de Dios y ahí vio el poder de Dios. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, ¿sí? Eso lo dice ahí el libro del Apocalipsis. Es como estamos viendo ahora las imágenes que representan a María Santísima, y que así lo plantean y así lo sacaron de aquí, ¿no? ¿Sí? Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna debajo de sus pies. No habla de ninguna bandera, ¿sí? No habla de ninguna Biblia, habla de ningún ángel, la media luna. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de todo esto? Sí, eso quiero que lo vayan ustedes comprendiendo, para que vean que ya son cosas diferentes. Repito, apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies. No nos dice que es media luna, ¿sí? Pero tampoco nos dice que sea media luna y negra, no, ¿sí? Y con una corona de 12 estrellas en la cabeza, ¿sí? Con una corona de 12 estrellas en la cabeza, ¿sí? Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores de parto. Pues aquí el libro está hablando de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Juan
estuvo al cuidado ahí en Éfeso de nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Disculpen, así yo le digo, ¿no? Nuestra Santísima Madre. Es nuestra Madre Celestial. ¿Sí? Pero apareció también en el cielo otra figura, aquí nos menciona la otra figura que tuvo la visión Juan, supuestamente, ¿no? Un enorme dragón color de fuego, que es el maligno, que es la maldad, que es el diablo, ¿sí? Con 7 cabezas, el número 7 significa plenitud, que son los 7 días de la semana, ¿sí? Con 7 cabezas y 10 cuernos, los 10 cuernos representan la ley, los 10 cuernos, ¿no? Que están en contra de cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Y una corona en cada una de sus 7 cabezas, ¿sí? Cada uno de los días, ¿sí? Tenía una corona como reinado, ¿sí? El maligno reina en cada uno de los 7 días de la semana. El número 7, son 7 días de la semana. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, está hablando de tres terceras partes, ¿no? Y aquí nos habla de una tercera parte, ¿sí? Que con su cola, ¿sí? Barrió. Eso nos da a entender de que, acuérdense que el maligno se rebeló contra Dios, ¿sí? Y no solo a él solo, sino muchos ángeles rebeldes se adjuntaron con el maligno, ¿no? Son los ángeles caídos, así se le dice en la Sagrada Escritura. Aquí lo está confirmando, ¿no? Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pues es lo que vienen y hacen, ¿no? Acuérdate que vagan por el mundo para la perdición de las almas, ¿no? ¿Sí? Bueno. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, ¿sí? O sea, nuestra Santísima Madre cuando iba a dar a luz. Acuérdense que pues trataba de que esto no se suscitara, no se llevara a cabo, ¿no? Por eso tuvieron que huir de Belén a Egipto, porque Herodes mandaba a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Ahí está la maldad, ¿sí? Ahí está el dragón, ¿sí? Bueno, iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, que es Jesucristo, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, ¿sí? Y su hijo fue llevado hasta Dios. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo se va al cielo, ¿verdad? Le dice a María, no, ve y dile a mis amigos, a mis hermanos, que permanezcan reunidos, voy con mi padre y regreso, ¿no? ¿Sí? Por eso dice aquí, fue llevado hasta Dios y en la ascensión, pues con mayor razón. 40 días después de su resurrección, en la ascensión nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo, ¿no? Al reino de los cielos, plural, ¿sí? Reino de los cielos. Repito, y su hijo fue llevado hasta Dios, hasta su trono, y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. ¿Sí? Dios la estuvo cuidando, lo estuvo cuidando antes, en y después. ¿Sí? Antes, cuando tuvo que ir a Egipto con José y el niño huyendo de la matanza de los inocentes. Ahí estuvo en Egipto nuestro Señor Jesucristo varios años, no crean que estuvo una semana ni unos meses, ¿no? Estuvo varios años, posiblemente nos hablan de 3, 4 años, 5 años, ¿no? Bueno. Pero cuando muere nuestro Señor Jesucristo, Juan se encarga de ella y fue a parar hasta Éfeso, allá escondiéndose para que no tuviera problemas ella también de que la fueran a asesinar o la fueran a prender, ¿no? Por ser la madre del supuesto creador de una doctrina hereje, ¿no? Bueno, así decían los fariseos y los escribas, ¿no? Y dice aquí, la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios. Escucha Juan, ¿no? Esa, de que nuestro Señor había resucitado y ha vencido la muerte. De su dominio y de su reinado y el poder de su Mesías, nuestro Padre Dios, ¿sí? Nos menciona, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias, escuchémosle. Sí, eso es importante que también ustedes lo tengan para que, bueno, pues lo contemplen y lo estudien, ¿sí? Es importante esto para que no lo tengan ustedes nada más así a la ligera. Bueno, en la lectura de primera carta de los Corintios de San Pablo, capítulo 15, del 20 al 27, nos dice lo siguiente, hermanos, Cristo resucitó y resucitó como primicia de todos los muertos. Bueno, él ya había resucitado mínimo a 2 personas, ¿sí? A Lázaro, pero pues resucitó Lázaro y él se volvió a morir. Resucitó y no crean que siguió vivo toda la vida, ¿no? O sea, lo conociéramos ahorita en tiempo, ¿no? En tiempo y forma, ahorita estuviéramos nosotros hablando con él, ¿no? Pero no, o sea, resucitó y volvió a morir después,
¿sí? También a un muchacho que era del pueblo de Naín, hijo de una señora, de una viuda, también lo resucitó. Antes decíamos que también había resucitado la hija de Jairo, ¿sí? Del jefe de la sinagoga, pero no, porque Jesucristo mismo lo dijo, no está muerta, está dormida. Entonces la curó, mas no la resucitó. Pero aquí estamos hablando de que Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. Recuerden que Jesucristo, después de resucitado, comía. Es algo increíble, hermanos. La medicina y la ciencia hasta ahorita no se ha podido explicar ese asunto. Y estamos en el año 2024, 5.784 judíos y todavía no sabemos exactamente cómo puede haberse ocurrido eso, ¿no? Pero pues Jesucristo comía con sus discípulos, estuvo apareciendo los 40 días y 40 noches, ¿sí? Después de su resurrección. Bueno, por eso dice aquí Pablo, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Pues sí, ya nos menciona que así como en Adán todos mueren, recuerden que Adán es la representación del género humano varón y Eva es la representación del género humano, sí, femenino, Eva. ¿Sí? Entonces tenemos a los dos. ¿Sí? Y cuál fue su pecado del género humano, cuál fue el pecado de Adán y Eva, ¿sí? El haber comido del árbol de la sabiduría, así nos menciona simbólicamente, ¿no? Haber comido de la sabiduría del ser humano, en el que nosotros no necesitamos de Dios, decimos. Razonamos que no necesitamos, que Dios no existe. ¿Sí? Y entonces investigamos la ciencia, ¿verdad? La medicina, ¿sí? La biología, ¿sí? Y empezamos a investigar, a estudiar, a indagar, a razonar, y llegamos al momento en que decimos, no, pues Dios no existe, ¿no? Pues, ¿cómo va a haber un Dios que haya hecho todo lo que tenemos ahorita, ¿no? No somos una evolución nada más, ¿no? De vida, ¿no? Sí. Entonces, esa fue la causa por la cual el hombre cayó en la distorsión, en la separación de Dios y el hombre, ¿sí? Entonces separa, entonces es pecado, de haber comido de la sabiduría humana, ¿sí? ¿Y quién nos propició a que realizáramos esto? Pues el maligno. Eso lo tenemos ahí en el Génesis explicado de una manera simbólica, hermanos, simbólica. No lo traten de entender de una manera literal. Bueno, entonces así como todos murieron con la representación que es Adán, Cristo, todos volverán a la vida. Cristo, el que cree en él, vivirá para siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Pero cada uno en su orden, nos dice aquí Pablo, ¿no? Dice, primero Cristo, como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Sí, porque nos están pronunciando que nuestro Señor Jesucristo va a regresar, sí, pero ya no van a ser de una mujer, sí, no, ya va a venir, así como se fue en la ascensión, se fue elevando y va a regresar con sus ángeles. No, no son los jinetes del Apocalipsis, hermanos. No, no, no. Ahí hay mucha confusión en la actualidad. Hay mucha gente que tiene esos errores muy grandísimos, ¿no? Piensan que los jinetes del Apocalipsis van a venir. Los jinetes del Apocalipsis siempre han estado con nosotros. Que es la peste, o sea, son las enfermedades, el hambre, pues siempre ha habido hambre, la guerra, siempre va a haber guerra, ¿sí? Y la muerte, pues todos los seres humanos se mueren, todos nos tenemos que morir. Esos jinetes del Apocalipsis siempre están con nosotros. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, sí, nos menciona en otra parte que se van a oír trompetas. Sí, pero las trompetas no van a ser trompetas de un conjunto musical, sí, ni tampoco de una banda de guerra, no, son diferentes. Sí, y va a venir nuestro Señor con toda gloria. Y esa segunda venida que le decimos a nuestro Señor se llama parusía, ¿sí? Es que mucha gente empieza a que dice que ya se oyen los sonidos de unas cornetas, ¿no? Es que ya viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día ni la hora, hermanos. Nos va a agarrar desprevenidos, eso sí. A todos nos va a agarrar desprevenidos. Y para esto, pues prevente. Te agarra desprevenido en el momento, pero tú tienes que ofrecerle al Señor tu trabajo. Acuérdate que venimos a conocer, amar y servir a Dios con los dones del Espíritu Santo. Eso es importante que lo tengas, ¿eh? Sí, tenemos muchos dones, habilidades, cualidades, y ponerlas a funcionar para el bien de los demás, obras de caridad corporales y espirituales al prójimo. Sí, no solamente a tu familia, sí, o a tus seres queridos. Después dice aquí, dice Pablo, enseguida será la consumación cuando Cristo entregue el reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, fíjense. ¿Sí? Todos los poderes del mal pues, son todos los poderes del maligno. ¿Sí? Bueno, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. ¿Sí?
Acuérdense que fuimos unas víctimas nosotros, porque el maligno fue el que nos conquistó para que cometiéramos el error de creer más en nuestra sabiduría humana. ¿Sí? Haber comido el árbol de sabiduría quiere decir eso, haber comido o haber interpretado o haber aceptado en primera forma, en primera parte, la sabiduría humana y no la sabiduría de Dios. Acuérdense que hace unos pocos días acabamos de ver, sí, que hay que hacernos como niños. Hacernos como niños es dejarnos guiar por nuestro Padre Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hoy le podemos decir a Dios, Padre. Qué bueno. Gracias. Ese es uno de los grandes regalos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Sí, el último de los enemigos de ser aniquilado será la muerte. Porque nos dice la Sagrada Escritura que antes de que el género humano, fíjense, así dice la Sagrada Escritura, antes de que el género humano cometiera ese error de tener sabiduría propia, el hombre, el ser humano vivía eternamente. ¿Sí? El género humano. ¿Sí? Acuérdense que Adán representa varón y Eva representa mujer, a las mujeres. ¿Sí? Los dos. Bueno, y dice, y tenemos que regresar a tener ese gran don de la vida eterna, pero no una vida eterna nada más corporal y material, sino espiritual, hermanos. ¿Sí? El ser último de los enemigos a ser aniquilado será la muerte, porque todo lo que ha sometido bajo Dios bajo los pies de Cristo. ¿Sí? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Sí? Y todo está bajo sus pies. Bueno, esas dos lecturas las tuvimos que ahorita pues escuchar, las tuvimos que leer porque nos está proporcionando la liturgia del día de hoy, día 15 de agosto. Vamos a ver el Evangelio. El Evangelio es de Lucas 1, del 39 al 56. Recuerden que Lucas es un evangelista y escribió también los Hechos de los Apóstoles. Lucas no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Lucas no era judío, era hijo de griego. Entonces él se informó mucho. En aquel entonces era un médico de aquel entonces. Hoy le decimos que es un historiador porque nos ha dejado la historia que él escribió. Él se informó de los discípulos y principalmente de Marcos, que en compañía de Marcos conoció a María, a nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y María fue quien le dio una información inédita y plena, y Lucas la escribió, qué bueno, ¿no? Porque miren, tantos miles de años han pasado y tenemos este escrito, ¿no? Bueno, es Lucas 1 del 39 al 56. En aquellos días, dice aquí que María se encaminó presurosa al pueblo de las montañas de Judea. Acuérdense que María vivía en Galilea, en el norte de Jerusalén, y Judea está al sur. Imagínense, pueden ver ustedes el mapa, sí, y ya lo van a poder ustedes entender, es bastante lejos, ¿eh? Y para transportarse pues no había camiones, no había coches, sí, no había aviones, tenían que irse montado en un animal, un camello, un caballo, en un burro, no sé, o irse caminando, ¿no? O sea, está lejos, en una caravana, ¿no? No, a veces pues no andabas tú solo, y varios iban de Galilea a Samaria y de Samaria a Judea, ¿no? Eran caravanas de familiares, de gente que se transportaba porque llevaban comida, llevaban víveres, llevaban que comerciar o ir a ver a sus familiares, se hacían caravanas. Bueno, dice aquí que se encaminó a las montañas de Judea y entrando a la casa de Zacarías, Zacarías, ¿se acuerdan que era un sacerdote? Es el papá de Juan el Bautista. Bautista no es su apellido, es su apodo porque bautizaba. Zacarías era sacerdote y su esposa era Isabel. Isabel era prima de nuestra Santísima Madre María. Sí, era una de tantos familiares que tenía. Sí, entrando a la casa de Zacarías, entra a su casa, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Sintió cómo se movió Juan dentro de su vientre Isabel. En cuanto María la saludó, sí. Entonces dice aquí que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. En ese momento, fíjense cómo dice el Evangelio, que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Por eso Juan, pues ya era elegido, nuestro padre, antes de que llegara aquí desde la concepción. ¿Sí? Llena del Espíritu, y levantando la voz exclamó, fíjense lo que dice, y la oración que nosotros, o el rezo que nosotros repetimos, ¿no? Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Pues es Jesús, ¿no? Dice Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Fíjense cómo Isabel dice, la madre de mi Señor, ¿sí? El Señor es Cristo, el Señor es Dios Hijo, o el Hijo de Dios, en este caso, para que sea más concreto, ¿no?
Dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a ver? Sí, porque acuérdense que tanto Jesucristo dijo, no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y también María no estaba para que le sirvieran, sino ella fue a servir, fue a acompañar a su prima Isabel los últimos 3 meses de embarazo para ayudarle en el parto. ¿Sí? No necesitó contratar una partera, Isabel, ahí estaba María. ¿Sí? Para ayudarle en el parto, para que naciera Juan, el primo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Pues la anunciación, ¿verdad? Le dices, a ver, oye, eres dichosa entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, así decimos, ¿no? Pues sí fue dichosa nuestra Santísima Madre porque ella aceptó, no se negó. Claro, todo esto es un plan salvífico, ya el Señor había hecho todo esto. Si nuestro Padre Dios, dicen, ¿de qué nos vino a salvar nuestro Señor Jesucristo? Pues de que estábamos separados de Dios, de que estábamos separados de la sabiduría de Dios, de que hacemos las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, como seres humanos. No queremos tomar en cuenta a Dios para nada, nos creemos muy sabios, tenemos un raciocinio. Acuérdense que lo que le dijo a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. ¿Sí se acuerdan de esa frase? Muy importante, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces nos decimos como Pedro, yo te voy a seguir a donde tú quieras que vayas. Sí, pero tú me vas a negar eso. O sea, nosotros decimos, vamos a estar con el Señor, sí, pero seguimos cometiendo pecado porque estamos haciendo cosas que no convienen a lo que el Señor nos ha exigido para que nos vaya bien en la vida. ¿Sí? Cometemos muchos errores, muchos pecados, ausencia de Dios en nuestro actuar. ¿Sí? Si robamos, pues es una ausencia de Dios, porque Dios no quiere que robes. Si matamos, lo mismo. ¿Sí? Sí, o sea, si somos soberbios, vanidosos, avariciosos, o sea, todo es una ausencia de Dios, entonces eso es pecado. Bueno, dichosa tú que has creído porque se cubría todo cuanto te fue anunciado por parte del Señor. Sí, acuérdense que, pues, ¿quién fue el que lo anunció a María? El ángel Gabriel. ¿Sí? Dichosa eres tú, ¿verdad? Tendrás un hijo al que le podrás por nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús significa Salvador, o sea, pero nosotros en nuestro idioma le decimos Jesús, pues Yeshua o Yeshua, sí, que significa Salvador en hebreo. Yeshua significa Salvador en hebreo, ¿sí? Y ese era el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, Salvador, ¿sí? Por eso Salvador, porque puso, dice aquí, cuanto fue anunciado parte del Señor. Y entonces dijo María, aquí tenemos una, una oración, por decirlo así, que le decimos nosotros la magnífica, ¿sí? Muchos católicos la conocemos y la cantamos, esta magnífica, ¿no? Que es lo que pronunció nuestra Santísima Madre en frente de Isabel cuando se reunió con ella. Y dice, mi alma glorifica al Señor, es lo que debemos hacer, glorificar a nuestro Señor. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Pues ¿quién es el que nos salva? Dios, no hay nadie más, ¿eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, ¿sí? No nos va a salvar los ángeles, no nos van a nuestro ángel de la guarda que está presente en cada uno de nosotros, no nos va a salvar, él nos ayuda, nos guía, nos aconseja, si le pedimos a él nos da paciencia y tranquilidad, pero no nos va a salvar. El que nos va a salvar es nuestro Señor, nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los santos no nos van a salvar, ustedes pueden tomarlos como una consideración a ellos, decir, ay, qué buena onda, sí pudo, le tengo mucho afecto a esta persona porque es una, o fue una gran persona y he leído su historia y me ha caído muy bien, me llega al corazón, me llega a mis sentimientos, qué bueno, pero no nos van a hacer milagros ellos no nos van a salvar, tampoco nuestra Santísima Madre. Todo lo que tú le pidas a nuestra Santísima Madre, pues lo escucha nuestro Padre Dios, ¿sí? Y colabora, y a lo mejor te hace el milagrito, si es que así le llamas, ¿no? La ayuda, ¿sí? A tus necesidades. Cuando le pidas algo que verdaderamente sea benévolo para ti. Porque si vas a pedir cosas estúpidas y materiales, mundanas y terrenales, niguas, ¿eh? O sea, Nel. No, no, hermano, no, así no va el asunto. Entonces aquí nos dice, fíjense lo que dice entonces, repito, mi alma glorifica al Señor, es lo que debemos hacer. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Tenemos que tener mucho júbilo, mucha alegría, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. María dice que es su esclava, recuerden, no venimos a ser servidos, sino a servir. Los que estamos en Cristo nos debemos de poner a trabajar en bien de los demás, ¿sí? No venimos a que nos den a nosotros y nos sirvan,
¿sí? Y que nos glorifiquen, pues menos. Desde ahora me llamarán, dice María, dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, nuestro Padre Dios. Pues así decimos, ¿no? Dichosa eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, después nos sigue diciendo, santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. El temor a Dios no es que le tengamos miedo de que, ay, nos va a espantar, ay, que nos va a mandar al infierno. No, hermanos, no, no. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. ¿Sí? Nosotros cuando nos morimos, el cuerpo muere, ¿sí? Pero nuestro espíritu se queda dormido. Estamos dormidos en la esperanza de la resurrección, quedamos dormidos. Estamos en stand-by, ¿sí? Hasta que sea el juicio, entonces, pues ya despertaremos, ¿no? Pero cuando nos morimos, sí, nuestra alma, nuestro espíritu llega y al que vamos a ver es la luz, que vamos a ver es la de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estamos con Él, lógico, ¿no? O sea, si no estamos con Él y ni creemos en Él, pues yo creo que vamos a ver una luz, pero la luz eléctrica de la compañía de luz, ¿verdad? Esa va a ser otra luz, no es la luz de Cristo, ¿sí? Bueno, por decirlo de una manera absurda. Dice aquí, ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. Pues sí, lo vimos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y no vino a la gente poderosa, como al rey Herodes, como a Pilato, como al Sanedrín, como a los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo. No, vino con la gente humilde, sencilla, necesitada, por eso les dio de comer, los curaba de la parálisis, los curaba de la sordera, de la ceguera, ¿sí? De los endemoniados. Ah, no, sí, es rápido decirlo, ¿no? No, pero sacar el demonio a alguien no es fácil, ¿eh? Sí, no, imagínense, acuérdense de un evangelio que dice, somos una legión de demonios, ¿no? Pues no manches, es un montón, ¿sí? Y otros dicen, no, pues soy el demonio mismo, ¿no? Sí. O sea, no crean que es una cosa. Dicen, ¿a poco eso existe? Pues sí ha existido y seguirá existiendo, ¿no? Sí. Son posesiones del maligno sobre las personas. Y Jesucristo ayudó a esas gentes, sacaba el demonio. Bueno, acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo. Sí, Israel era su siervo, nuestro Señor, nuestro Padre Dios, pero pues fíjense, tantos miles de años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, sí, estamos en el año 5784, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, sí, pues era el año 3000, sí, y feria, o sea, y tanto tiempo les estuvo nuestro Padre Dios ayudando al pueblo hebreo, al pueblo judío, ¿sí? Y el pueblo de Israel pues se convirtió o se convertía en tiempo y forma, pero se volvía a corromper. Así como nosotros. ¿Sí? Bueno, como había prometido a sus padres a Abraham y su descendencia para siempre. Sí, pues que lo había prometido a Abraham, le dijo, tú vas a tener una descendencia muy grande, todas las generaciones vienen de ti. ¿Sí? Y acuérdense que Abraham primero tuvo un hijo con su sirvienta de Sara, su esposa, Agar, una egipcia, una muchacha joven, ya que su mujer de Abraham, Sara, su media hermana, pues no podía tener hijos, no le había concedido Dios todavía ese momento, y se desesperan, y Sara le dice a Abraham que tome a su sierva para que pueda tener descendencia, porque así lo había prometido Dios. No, o sea, todo lo queremos arreglar nosotros, lo que Dios tiene que arreglar. Pero nos desesperamos, perdemos la paciencia, entra nuestra sabiduría, nuestro error, nuestra consideración y nos equivocamos. Y bueno, tuvo un hijo con la sirvienta que se llamaba Agar y de esa nace Ismael, que es el padre de todos los árabes en la actualidad. Todos los árabes vienen de Ismael, de todas las... Sí, porque Ismael pues, se casó y tuvo hijos y ahí vienen todos los árabes. Y después ya Dios le otorga a Sara tener a su hijo Isaac. Y de Isaac vienen todos los judíos. Acuérdense que después de Isaac pues, tiene dos hijos, Esaú y Jacob, que se llamaba Israel, ¿verdad? Tuvo 12 hijos, con 4 mujeres, 2 hermanas, ¿sí? Y 2 sirvientas de sus hermanas, de esas hermanas, ¿no? 2 sirvientas de esas hermanas.
Jacob tuvo 12 hijos y una hija, se llamaba Dina, y de esas son las 12 tribus de Israel. Entonces se cumple lo que Dios le había prometido a Abraham, de que su descendencia iba a ser enorme, ¿sí? Y ya venimos todos, ¿no? Al menos de una forma espiritual. Y se muere Sara, y Agar se regresa a Egipto porque la corre Abraham para que no se estuviera peleando Ismael con Isaac, y se va a Egipto. Pues cuando se muere Sara, todavía Abraham se casa con otra señora, se llama Setura, y también tuvo un montón de hijos. Y esos hijos tuvieron un montón de hijos y así. O sea, se cumple la promesa, ¿no? Por eso dice aquí, como lo había prometido a nuestros padres Abraham y su descendencia para siempre. Porque de tu descendencia va a nacer, ¿sí? El Salvador. O sea, Yeshua. O sea, nosotros lo conocemos como Jesucristo. ¿De qué tribu nace nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Claro, primero muchos nacieron de esa tribu, ¿no? Hasta llegar al rey David, y el rey David tiene a su hijo Salomón, y así, hasta llegar hasta José, el carpintero, y María, porque también José y María eran de la misma tribu, y nace nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y son descendientes de Judá. Y Judá, o Judea, es la parte sur de Israel de aquel entonces. ¿Y de quién? Y también, ¿quién vivía ahí? ¿Quién nació también ahí? ¿De qué esa tribu? Pues Judas Iscariote, ¿sí? También era de la misma tribu que nuestro Señor Jesucristo. Ahí se los dejo para que lo mediten, ¿eh? Porque todos los otros 11 discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran de Galilea, del norte de Jerusalén, del norte de Israel, ¿sí? El único que era de Judea era Judas Iscariote, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y nos termina diciendo aquí que María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa, ¿sí? Nació Juan y pues yo ya me regreso a mi casa, ya llevaba 3 meses de embarazo a nuestra Santísima Madre. Entonces Juan, su primo de nuestro Señor Jesucristo, era 6 meses mayor que Jesucristo. Nada más son datos, ¿no? Para que lo tengan ustedes. Bueno, hermanos, espero que esto les interese y les sirva de algo mi explicación. Que Dios los bendiga.